entender que vamos a tener tal vez una cartera de 50, 100 clientes, pero no todos van a justificar nuestra energía, tiempo y esfuerzo. Entonces tenemos que tener muy buen ojo para empezar a entender dónde está la mayor oportunidad. Hola a todos, bienvenidos a Vendiendo con HubSpot. Estamos acá con Charlie Valderrama. Charlie es nuestro PDM. ¿Qué es un PDM exactamente, Charlie? Lucho, pues un PDM es un Partner Development Manager. Básicamente es el punto de contacto dentro de HubSpot que ayuda con todo lo que tiene que ver con estrategias de venta y retención de clientes. Excelente, excelente. Y bueno, Charlie es el PDM de Strategic Partners. Y bueno, estamos súper felices trabajando con Charlie. La verdad que está haciendo un trabajo excelente. Y además Charlie tiene bastante experiencia en ventas. Y bueno, para empezar, muchas gracias Charlie por estar acá. Y bueno, en este episodio Charlie nos va a contar un poco sobre algo que es su especialidad, que es vendiendo a la base instalada. Charlie, ¿nos puedes dar una introducción? ¿Qué es la base instalada y cómo podés hacer como un approach para venderle a la base instalada? Claro que sí. Entonces, pues la base instalada básicamente es la cartera de clientes existentes. Entonces, todo vendedor del equipo de ventas tiene una base instalada y básicamente lo que nosotros hacemos es que iniciando cada año hacemos como un análisis de esa base, del peso de esa base y la repartimos en los distintos equipos. Y el motivo por el cual lo hacemos es para que todos tengan oportunidad de ser exitosos y pues tengan no solo ese balde de ingresos que viene de cerrar ventas nuevas, sino también ese balde de ingresos que viene de cerrar con clientes existentes. Excelente, excelente, buenísimo. Muchas gracias, Charlie. Y bueno, ¿qué diferencia la venta de base instalada versus una venta normal a un prospecto, o sea, que no tiene HubSpot, que nunca usó HubSpot? ¿Cuál es la diferencia de trabajar con una base instalada? Y bueno, ¿cómo podés enfocarte en eso para tener el mayor éxito posible? Claro. La base instalada yo creo que es crítica, es muy importante en la manera como un vendedor debería acercarse a su meta. Es decir, yo tengo distintas palancas que puedo utilizar para llegar a mi número, a mi meta comercial. Venta nueva, y dentro de venta nueva hay toda una serie de actividades como prospección en frío, los leads que llegan de parte de marketing, etcétera. Pero la base instalada es algo que desde mi perspectiva es una de las palancas más importantes porque alguien que ya te conoce y alguien que es cliente tuyo tiene una mucha mayor probabilidad, y lo hemos visto por estadística y número, de comprarte más, ¿cierto? Y sobre todo si están teniendo una buena experiencia como cliente, si han visto éxito de utilizar pues HubSpot y trabajar con nosotros, pues es una conversación que ya empieza mucho más en caliente versus un cliente que de pronto nunca ha escuchado de ti. Entonces, una manera como yo recomiendo acercarse a venderle a la base instalada es primero tratarla como estos clientes son clientes que tú ya no los puedes meter en un proceso comercial desde cero, porque son clientes que ya han tenido interacciones con el equipo de ventas cuando cerraron, ya han tenido interacción con el equipo de Customer Success, seguramente, han tenido interacción con el equipo de soporte, muchas veces con un partner. Entonces, si tú lo abordas como un cliente nuevo donde llegas con un cuéntame acerca de tu empresa, pues es un retroceso gigante, ¿cierto? Entonces tú tienes que llegar con contexto, tienes que llegar aprendiendo mucho acerca de qué hace el cliente. Nosotros sí usamos nuestro CRM, ¿cierto? Entonces vamos a tener mucho contexto de qué ha hecho el cliente en el pasado, quiénes son los puntos de contacto correctos, qué productos tienen, cómo están utilizando esos productos específicamente. Y a partir de eso, pues es muy importante empezar ya a hacer nuestro outreach. O sea, acción número 1, antes de hablar con el prospecto, bueno, con el cliente, porque ya son clientes, Sí. antes de hablar con ellos es entrar a HubSpot y ver toda la información que tenemos sobre ellos, a ver, bueno, qué hubs están usando, hasta qué nivel lo están utilizando, o sea, cualquier nota que haya quedado registrada, o sea, ver todo lo que puedan sobre ellos, incluso también ir a su website, estudiarlos un poco antes de iniciar esa conversación, ¿no? Totalmente. Perfecto. Y también es muy importante pensar que nosotros empezamos a hacerle la venta a un cliente existente desde nuestra primera interacción, ¿cierto? Desde que nosotros empezamos a tener esas primeras conversaciones cuando es venta nueva, tenemos que empezar a plantar esas semillas de crecimiento, ¿cierto? Empezar a hacer cosas como hablar del futuro, ¿cierto? Entonces, algo que yo hacía mucho es yo les decía, miren,
ahorita vamos a hablar de X, Y, Z, vamos a hablar de esto, que es lo que nos está trayendo hoy a la conversación. Pero no se sorprendan que en unos meses yo les vuelva a tocar la puerta y les diga cómo van las cosas, están creciendo, vamos a necesitar crecer más, ¿cierto? Vamos a necesitar esto, esto y esto. Entonces ya desde el momento cero empezamos a abrir la puerta a tener esas conversaciones más adelante. Y tampoco se trata solo de vender y desaparecernos, se trata de vender y periódicamente saber que vas a mantener una relación con un cliente, empezar a preguntar cómo van las cosas, si todo va avanzando como ellos esperaban cuando empezaron con HubSpot, y en algunos casos van a tener, digamos que algunos contratiempos, algunas cosas que nosotros no deberíamos resolver como vendedores, pero sí los podemos canalizar hacia la persona correcta para ayudarles con ese problema. Y eso ya después lo que hace es que en el momento que nosotros les hablemos, pues ya haya construida pues una confianza mucho más grande para poder empezar a tener conversaciones de cómo podemos crecer con ellos. Excelente, excelente. A fin de cuentas se trata de construir una relación. Entonces, o sea, no es nada más intentar venderles, sino también ayudarlos, a entenderlos, a tener ese contexto y construir la relación con ellos para que luego eso, o sea, ya tengan la confianza de, bueno, veamos qué oportunidades hay. Exactamente. Súper, excelente. Charlie, en el install base, o sea, adentro de la cartera que tiene un rep de install base, ¿de dónde sale exactamente esta cartera? ¿Son usuarios de HubSpot que ya hemos detectado que tienen oportunidades, ellos han levantado la mano de, che, me interesa algo más? ¿O es algo que, bueno, en HubSpot se definió que podían ser oportunidades por X o Y razón? O sea, todo vendedor va a tener una cartera de clientes asignada. Entonces, no tiene, digamos, que algún tipo de criterio en cuanto a que tienen que ser que ya nos hayan levantado la mano o que hayamos identificado una oportunidad o algo. Entonces, ese es un punto muy importante porque tenemos que ser muy buenos en priorizar, ¿cierto? En entender que vamos a tener tal vez una cartera de 50, 100 clientes, pero no todos van a justificar nuestra energía, tiempo y esfuerzo, Claro. ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy buen ojo. Y no solo ojo, hay metodología detrás de esto para empezar a entender dónde está la mayor oportunidad. Entonces, cosas, por ejemplo, que vale la pena poner la atención. Un cliente que tenga un volumen alto de contactos dentro de su portal, pero que muy pocos de ellos sean de marketing. Entonces, eso, por ejemplo, ya te dice, mira, están generando leads, pero de pronto, ¿qué están haciendo? Podría haber oportunidad de un upgrade, por ejemplo, para que ellos puedan madurar esa base de datos, puedan generar más ingresos a partir de eso. También, por ejemplo, si tienen una base de datos muy extensa, muy grande, ¿cómo están asegurándose que la calidad de esos datos sean correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué están haciendo para asegurarse de tener bien formateada la data? Y cómo de pronto ahí puede haber una oportunidad para algo como Operations Hub, ¿cierto? Entonces, hay distintos tipos de motions que podemos empezar a identificar. Por ejemplo, el Starter a Pro, ¿cierto? Entonces, yo puedo empezar a ver cuáles cuentas que yo tengo en un nivel Starter tienen oportunidad para que sea Pro. O cuáles, por ejemplo, que están utilizando un producto tendrían potencial de utilizar otro. Entonces, de ventas a marketing. Y pues eso por ejemplo, es algo que funciona, que me ha funcionado. Súper interesante. Y bueno, todo esto que mencionas es algo que tomaría bastante tiempo. O sea, porque tenés que entrar, analizar o sea, como los detalles, todo lo que hay en el CRM ya sobre este prospecto, detectar estas oportunidades, si es un buen fit para pasar de Starter a Pro. ¿Cómo recomendarías que manejen ese tiempo? O sea, ¿recomendás que se seteen un tiempo específico para analizar oportunidades de install base en exclusivo y no tocar clientes nuevos? O sea, ¿cómo recomendás que manejen eso? Sí, o sea, un vendedor yo lo pienso como que en ventas tú tienes tu portafolio de inversiones y pues a mí me gusta el tema de inversión, entonces uso esa analogía. Pero tú no quieres estar over leveraged en solo una inversión, ¿cierto? Tú quieres diversificar el riesgo y no poner todos los huevos sobre una misma canasta. Entonces, así como tenemos el balde de venta nueva, tenemos que tener y pensar en el balde de base instalada. La distribución, típicamente lo que yo he visto es que debería estar más o menos a un 70%, 60% de venta nueva, pero un 30%, un 40% de tu número debería venir de la base instalada. Eso es saludable porque primero... Eso es en tu cartera de prospectos que estás manejando. En tu... O en el como llegas al número. tiempo. Como llegas Okay. a tu número. ¿En cuánto tiempo? No, primero, entonces, ¿cuánto, digamos, tu número es 100?
Ok. Entonces, el 70% de tus ventas deberían venir, 60-70 deberían venir de venta nueva Ok, y el 30-40 debería venir de base instalada. perfecto. De esa misma manera yo distribuiría el tiempo. Ok. Sí. O sea, le invertirías el 30% de tu tiempo a base instalada, 70 a nuevo. Exacto. Ok, tiene sentido. Perfecto. Y ahí, digamos que, ¿cómo lo priorizaría yo? Entonces, nosotros hemos hecho, pues, estudios de la base instalada y hay dos momentos que son críticos para todo cliente, que son, uno, el primer trimestre después de que compra. Es contraintuitivo un poquito. Yeah. Uno pensaría que ya le vendí. Claro, Exacto, que ya le vendí, entonces, ¿qué más le va a vender? claro. Pues sí, compran O sea, al trimestre. dentro de los primeros 3 meses. Dentro de los primeros 3 meses. No, Sí. no al trimestre, sino dentro de los primeros 3. Exacto. Siguen comprando asientos, siguen aumentando pues contactos, O complementos. sea, prácticamente siguen en el onboarding. Exacto. Sí. Incluso durante el onboarding es un buen momento para ver un upsell, cross-sell, lo que sea. Exacto. También porque muchos clientes entran con digamos que quieren reducir la barrera de entrada y ya a medida que vamos empezando digamos que armar todo el sistema para operar, Tiene sentido. pues ya empezar, digamos que a meter más all-in. Claro, claro. No, y de repente en el mismo onboarding se dieron cuenta, esto está genial. Pensaba meter, no sé, 10 vendedores acá, pero tengo otro equipo de ventas de otro departamento que estamos usando Salesforce y nada, o sea, vamos a traerlos acá a HubSpot también, qué sé yo. Totalmente. Claro, por el estilo. Pero sí, y eso es un mindset. O sea, es un mindset de que yo tengo que pensar en que quiero crecer la cuenta. Claro. ¿Cierto? Si yo tengo el mindset de que cierro y siguiente, pues no va a suceder eso. Y eso incluso también, o sea, pensándolo de otra perspectiva, te sirve también para el proceso de ventas inicial. O sea, quizás en el proceso de ventas inicial, en vez de buscar la venta total, puedes buscar una venta inicial que te pone un pie adentro y que luego trabajas ese mismo prospecto que ya ha convertido cliente, lo trabajas como install base para hacerle el upsell en los primeros 3 meses. Exacto. Genial. Y el otro momento, o sea, el primer momento es los primeros 3 meses, que ahí hay un poquito, digamos que o sea, el crecimiento de la base instalada pues no es tan pronunciado, pero hay crecimiento. Claro. Ya después se pone un poquito más plano, Okay. pero hacia el final, es decir, hacia la renovación, hay un pico gigantesco. Entonces, la renovación es el segundo momento, yo digo, el primer momento más importante para tener estas conversaciones con la base instalada. Porque ya de por sí, nuevamente, están utilizando el producto, tienen una línea del tiempo en la cual tienen que tomar una decisión. ¿Y la renovación sería en los últimos 90 días? Sí. Perfecto. Sí. Los últimos 90 días porque son esa ventana de tiempo donde sí o sí tienen que decidir si van a continuar con HubSpot o si no. Claro. Y si están teniendo una buena experiencia, lo más seguro es que haya oportunidades de crecimiento. Claro. Entonces, yo como vendedor, ¿cómo priorizaría? Siempre estaría mirando 90 días hacia el futuro, incluso un poquito más, para entender quiénes van a entrar en mi ventana de renovación. Y esos serían, pues, los más fáciles de empezar, digamos que a abrir esa conversación. Claro, o sea, tenés 100 prospectos, o sea, 100 leads de install base. Ahí buscarías, bueno, cuáles están en los primeros 3 meses y cuáles están en los últimos 90 y voy por ellos primero. Exacto. Siempre que voy cerrando la venta, voy pensando cómo crezco esta cuenta ahorita ya que acabamos de cerrar y ya después, listo, cómo empiezo a priorizar renovaciones para ver dónde hay crecimiento. Y ya si yo barrí eso, pues ya puedo seguir con las que están en la mitad de esos 2 periodos. Claro, claro. Y con las ventas que vendiste, te seteas los tasks, reminders, de hacerle el seguimiento a los primeros 3 meses, mucho seguimiento, y al final también, bastante. Exacto. Excelente, súper. Buenísimo. ¿Y alguna otra recomendación para priorizar? Yo diría que, pues, a mí digamos que el uso del calendario es primordial, o sea, crítico para todo lo que hago y cómo organizo mi día. Entonces, sí, para mí siempre fue útil y es útil poner bloques de tiempo que son sagrados, literal. Yo pongo non-negotiable para recordarme que no puedo no hacer esa actividad para completar, digamos que esas actividades de prospección y ponerme una meta y hacerme accountable sobre ella. Entonces, por ejemplo, 2 bloques o un bloque de 1 hora a la semana o 2 horas a la semana de prospección de netamente de base instalada, pero con una meta, ¿cierto? Entonces voy a tocar 10 cuentas esta semana y espero generar al menos 1 o 2 oportunidades, Claro. ¿cierto? Empezar a digerir en pasitos esas metas macro, que es cómo llego a mi meta comercial o a mi número, en qué actividades tengo que hacer hoy accionables para poder ir construyendo hacia eso.
Excelente, me encanta. Y bueno, hay una cosa que en conversaciones siempre sale es controlar lo controlable. Y ahí es eso, o sea, tenés la meta de, o sea, le vas a hacer prospección a 10 cuentas con la meta de sacar 2 oportunidades, pero lo que puedes controlar es hacer la prospección de esas 10. Entonces, o sea, si te bloqueas el tiempo, a mí me pasa, si yo no meto algo en el calendario, no existe, me olvido por completo. O sea, entonces te tenés que bloquear el tiempo, trabajar esas 10 y conseguir esas 10 y ahí, bueno, listo, te liberaste el tiempo. Pero sí, tenés tus chunks para hacerlo manejable. Excelente. ¿Alguna otra recomendación para trabajar base instalada, Charlie? Bueno, tenemos reportes, ¿cierto? Entonces en HubSpot tenemos algunos reportes que nos permiten ver el uso del cliente del portal. Entonces, ya mencioné un poquito, pero por ejemplo, una cuenta que tenga muchos usuarios, pero no todos tienen las funcionalidades pagadas. Eso es una alerta de, oye, ahí puede haber una oportunidad. Un cliente que tenga muchos contactos, pero pocos sean de marketing, ahí también es otra alerta gigante. Un cliente que tenga muchas integraciones, eso también es un buen indicio de que puede haber temas ahí que puedan ser oportunidades para crecer con ellos. Y obviamente desde el punto de vista de negocio, que esto no lo habla mucho, pero también es muy importante, es el fit, ¿cierto? Entonces nosotros yendo a visitar, por ejemplo, el sitio web del cliente, hablando, por ejemplo, con el Customer Success Manager o el partner, podemos darnos una idea de si hay una oportunidad de crecimiento o no, ¿cierto? Si Claro. no podemos exprimir una piedra, tampoco. Total. Y bueno, y ahí diste en algo clave también, hablar con el partner. Gran parte del install base tiene partner, o sea, trabaja con un partner también. Entonces, o sea, imagino que también hay parte que tiene partner y parte que no. ¿Tenés alguna diferencia en cómo trabajar cada uno? Bueno, más allá de hablar con el partner. No, yo creo que el alineamiento con el partner es crítico. O sea, siempre el partner es nuestros ojos dentro de la cuenta casi y son quienes tienen el mayor contexto de la situación del cliente. Entonces, ese es como el due diligence inicial que tenemos que hacer, es hablemos si hay una relación entre el cliente y un partner, hablemos con el partner, entendamos en qué está la cuenta, qué oportunidades hay, qué retos o desafíos hay. Y ahí pues ya vamos a tener una entrada mucho más sencilla porque seguramente no va a ser una prospección, sino va a ser una introducción en caliente, Claro. donde el partner te diga, hey, mira, te presento a Carlos de HubSpot para que tengan una conversación de X y Z. Tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, volviendo al tema de priorizar, tomando esto en cuenta, ¿priorizarías las cuentas con partner porque te darían más visibilidad o sería lo mismo? Sí, o sea, yo creo que es un excelente indicio. O sea, un cliente que está trabajando con un partner seguramente tiene primero nosotros sabemos que el nivel de retención es mayor, la utilización de la herramienta es más alta, el ASP de clientes que cierran con partners es mucho más alto, entonces seguramente hay mucha más oportunidad que un cliente que de pronto lo está haciendo de manera autónoma, donde también serían cuentas que tocaría, pero lo haría como en un segundo orden de prioridad. Excelente, buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Charlie. ¿Alguna última recomendación para cerrar? No, creo que pues cualquier pregunta, duda, pues siempre a la orden también. Acá nuestros amigos de Digi son cracks en este tema, entonces Gracias, Charlie. eso sería. Súper, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Charlie. Genio.